cuestiones de epidemiología, fisiocálculo, factores de riesgo, cuadro clínico, probabilidad clínica, diagnóstico. Vamos a ir paso por paso para que puedan reconocer un TEP, diagnosticarlo y cómo manejarlo. Primero, ¿cómo se define una embolia pulmonar? Como la migración de un coágulo de la circulación venosa sistémica hacia la arteria pulmonar. El origen principal, ¿cuál es? Venas profundas en miembros inferiores. Principalmente se encuentran en venas profundas en miembros inferiores. La tromboflebitis superficial no me da TEP. Entonces, el coágulo se desprende de una vena profunda de miembros inferiores. Se desprende y viaja por la vena cava inferior. ¿A dónde va? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y se enclava en la arteria pulmonar. Se enclava en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre ¿a dónde? Normalmente hacia el pulmón para que se oxigene. Le iban venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Entonces, si yo obstruyo el flujo en la arteria pulmonar, voy a obstruir el flujo del llenado de la cámara izquierda. Si se obstruyen muchas ramas de la arteria pulmonar, va a haber menos llenado de la cámara izquierda y menos salida de sangre por la aorta. ¿Entiendan eso? Vamos a ver. Incidencia, la que se menciona, aunque dice que la epidemiología es un poco complicada de diagnosticar porque hay causas sintomáticas. No todos los test me dan mucha clínica, pero es bastante común en pacientes hospitalizados. Hospitalizados que a veces me hacen muerte súbita. Alguna vez tienen un paciente que les informa morir en la cama y deja de decir de la nada, ¿cómo? Puede ser un TEP. Puede ser un TEP clásico de pacientes hospitalizados postrados o mórbidos. De la nada se murió, ¿qué pasó? TEP. Tienen que plantear eso. Muerte súbita. Algunas definiciones que tienen que saber. TEP masivo, asociado a hipotensión arterial, a shock. A shock. ¿Por qué es el shock el TEP? Al inicio es un shock obstructivo. Obstructivo me refiero, hay una obstrucción al llenado de las cámaras izquierdas por trombos en la arteria pulmonar. ¿Cuándo ocurre el shock en el TEP? Cuando se obstruyen al menos 30% de ramas de la arteria pulmonar. Si se obstruyen 30% de ramas, el paciente es el shock obstructivo, TEP. Pero el shock que mata al paciente es un shock cardiogénico. Vamos a ver por qué. El shock en el TEP puede ser obstructivo al inicio y después por falla cardiogénica. Y el paciente se choca cuando se obstruyen un 30% de ramas de la arteria pulmonar. Si se obstruye la arteria pulmonar, hay un trombo metido en la arteria pulmonar. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién está por detrás de la arteria pulmonar? ¿La arteria pulmonar sale de dónde? ¿Sale de él? La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa con ese ventrículo si tiene un trombo en la arteria pulmonar? Tiene que latir más fuerte, se dilata, disfunciona, ¿no es cierto? Hay una disfunción ventricular derecha. Disfunción ventricular derecha. Cuando tienes disfunción ventricular derecha sin shock, se llama TEP submasivo. Cuando esa disfunción ventricular va acompañada de shock, hipotensión, se llama TEP masivo. Ahora, ¿de qué forma yo me voy a dar cuenta que hay disfunción ventricular derecha? ¿Qué le pediría? O sea, ¿qué le pido? Eco. Ahora, con el TEP lo dejo pasar mucho tiempo, sobre todo en pacientes menos asintomáticos no definidos, y hay hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar se llama TEP. Crónicos, para que tengan en cuenta. ¿Dónde se encuentran los coágulos? ¿Se originan en dónde? En venas profundas y miembros inferiores. Venas profundas y miembros inferiores. Venas superficiales no me dan TEP. ¿Por qué se producen esos coágulos, esos trombos? ¿Qué eventos fisiopatológicos conocen que generan trombos? Hipercoagulabilidad, por ejemplo, ¿en qué? En gestantes. ¿Qué más? En la plaza. No tanto. Postrados. Uno es estados hipercoagulables. ¿Qué más? Un factor es ese. Mala circulación, éstasis venosa. ¿Y qué más? Injuria a la pared vascular. Es lo que se llama la triada de Dixon. Triada fisiopatológica de Dixon. Son 3 eventos que uno de ellos, 2 juntos o los 3 juntos, me pueden facilitar la producción de trombos. La mezcla de 1, 2 o los 3 juntos, ¿no? Dependiendo del paciente.
Éxtasis, por ejemplo, en inmovilidad, falla cardíaca, hipercoagulabilidad, por ejemplo, cáncer, SAF, síndromes nefróticos, ¿no? Síndrome nefrótico por orina también pierde anticoagulantes naturales. Anitromina 3, proteína C, proteína S, me puede generar trombos, ¿no? Injuria, por ejemplo, de etapa de vascular. Lo clásico, ¿no? Pacientes con varices, edemas, con falla cardíaca. ¿Qué es lo que ven acá? Un trombo enclavado en la rama principal de la arteria pulmonar. Entonces, cuando se obstruyen más del 30% de las ramas de la arteria pulmonar, ya no le llega sangre a las cámaras izquierdas, imagínate un shock. Primero sutil, luego cardiogénico, pues hay eventos fisiopatológicos. La clínica del TEP va a estar en función a 3 eventos, sobre todo. Insuficiencia respiratoria. Así se viene por disnea, saturación baja, PO2 bajo, ¿no? La fisiopatología de la insuficiencia respiratoria acá se debe a una alteración, ventilación y perfusión del alveolo. O sea, son alveolos que se ventilan bien, le llega buen oxígeno, pero no sirven bien. También va a haber alteraciones hemodinámicas en el TEP, y eso es producido ¿por qué? Por el coágulo enclavado en la arteria pulmonar. Entonces, ese coágulo enclavado en la arteria pulmonar, ¿a quién hace sufrir? Al ventrículo derecho. Eso aumenta su poscarga, o sea, la resistencia que vence es mucho mayor. Ese ventrículo se dilata. Como se dilata el ventrículo derecho, se dilata el anillo valvular derecho. Y ese anillo valvular tiene la válvula tricúspide, ¿no? Hay insuficiencia de esta válvula, aumenta la tensión de ese ventrículo, hay activación neurohumoral. Finalmente ese ventrículo entra en isquemia, en insuficiencia, baja el gasto cardíaco de ese ventrículo, y si baja el gasto de ese ventrículo se llenan menos las cámaras izquierdas, y finalmente el paciente entra en shock cardiogénico. O sea, el shock inicial es obstructivo, se obstruye el llenado de cámaras izquierdas, pero finalmente el ventrículo derecho fracasa, y también le contribuye al no llenado de las cámaras izquierdas y viene el shock cardiogénico, que es la causa de muerte en el paciente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se obstruye el 30% al menos de ramas de arteria pulmonar, al menos. O sea, disfunción ventricular derecha y shock en el paciente. Y por supuesto, si hay también coágulos enclavados en la arteria pulmonar, van a haber infartos pulmonares en el paciente. Es algo que puede ocurrir. Entonces ya saben por qué ocurren los coágulos, ¿no? ¿Por qué se forman los coágulos? Eventos fisiopatológicos ocurren. La pregunta es, ¿qué pacientes tienen riesgo de hacer TEP entonces? ¿En qué pacientes tú plantearías sinópsico de TEP? Cualquier paciente que viene con disnea, siempre tú tienes el contexto clínico de un paciente. ¿Cuál sería el contexto clínico en el cual se presentaría un TEP? ¿En qué tipo de paciente? Postrados. ¿Qué más? Por eso, factores de riesgo. ¿Pero qué son neoplasias? ¿Qué más? Cirugía. ¿Qué tipo de cirugías previas? Por ejemplo, ¿cualquier cirugía? Una, por ejemplo, de mano, otra de la mano. Más que cirugía cardíaca, cirugías abdominales mayores, cirugías de reemplazo articular de cadera, de rodilla, fractura de cadera, fractura de rodilla. O sea, tienen factores de riesgo. La idea no es que se atendan los factores de riesgo de memoria. Yo no les va a preguntar, ¿no? ¿Cuántos ojos previos tiene? No, sino que sepan que se presente en un paciente de riesgo. Los principales factores, ¿cuáles son? Fractura de cadera de rodilla, prótesis de cadera de rodilla, cirugías mayores, traumatismos mayores, lesiones de medio. Los mayores, off radio, más de 10, o sea, tienen más de 10 veces más riesgo que un paciente que no tiene factor de hacer TEP, ¿no? Otros factores, por ejemplo, ya me han dicho varios: quimioterapia, falla cardíaca, cáncer, anticonceptivos, embarazo, DCDs, reposo en cama más de 3 días, edad avanzada, obesidad, etc. La cosa es que sepan que el TEP se presenta en un paciente de riesgo, ¿no? Ya saben, o sea, buscan en su pregunta de examen factor de riesgo. Claro, o sea, una pregunta de examen tipo caso clínico tiene 3 partes, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes. Primero, el contexto del paciente. ¿Qué es el contexto? ¿A quién te presentan? Abuelo, joven, mujer embarazada, hipertenso, diabético, ¿no? ¿Qué antecedente el contexto? Luego del contexto que te presenta, por ejemplo, paciente, mujer embarazada de tantos años, ¿qué viene la pregunta?
cuadro clínico. Cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico del TEP? Que pone el paciente postrado que presenta Disney. ¿Pero qué Disney? ¿Que hace un mes de Disney? ¿Cuál es la palabra mágica? Súbita. Disney súbita van a pensar en dos cosas: neumotórax y TEP. Esto es un impacto, ¿no? Pero en esto TEP, neumotórax. Ahora, si les preguntan el cuadro clínico clásico, el del libro, ¿no? El que nunca ven, es disnea súbita, dolor torácico pleurítico, dolor torácico, hemoptisis. El cuadro clásico. Pero basa con disnea. El factor de riesgo, paciente postrado, postoperado con disnea súbita. ¿Ya está? ¿Qué más tiene? Dolor, tos, fiebre, hemoptisis, síncope, ¿no? Pueden también hacer síncope. El principal origen de los trombos, ¿cuál era? Venas profundas. Entonces, en un paciente postrado con disnea, por lógica, ¿qué busca el examen físico? ¿Examen físico? Edema. Unilateral, dolor en pantorrilla, signo de comas positivas. Pero señor edema. Sin embargo, mira, los signos de trombosis venosa profunda solo están presentes en menos de la cuarta parte de pacientes. ¿Qué es lo que manda el ecodoppler venoso? O sea, así un paciente con disnea súbita y factor de riesgo no tenga nada en las piernas, no descarta TEP. Puede ser TEP, manda el ecodoppler. Si tiene suerte, ya te encuentras la pierna hinchada, no jodas, ¿no? Pero como nunca tienes suerte, eso no lo ves. O sea, tienes que ir ecodoppler. Entonces ya tienes factores de riesgo, ya sabes en quién ocurre, ya sabes cómo se presenta. Ahora, ¿cómo saber si el cuadro clínico corresponde o no a un TEP? Tengo ese paciente gordito con varices que viene por disnea en emergencia. Tengo contexto, tengo cuadro clínico. O sea, ¿cómo estoy seguro que ese cuadro, eso no es un TEP? ¿Qué cosa hace? ¿Me entiendes? O sea, tengo contexto, tengo cuadro clínico. O sea, ¿qué tan seguro estoy que ese cuadro es un TEP o no? Porque esa disnea finalmente puede ser por otra cosa también. Puede ser un infarto, puede ser otra cosa. Entonces tienen que saber que hay escalas clínicas que le dicen si el cuadro clínico corresponde o no. Tenemos la escala de Wells y la escala de Ginebra. Las escalas, ¿para qué se las presentan? Para que se las aprendan. Así yo voy a preguntarles, digo usted cuántos puntos tiene hemoptisis en la escala de Wells, ¿no? No, pero las escalas se las presento para que las conozcan, para que sepan que existen, ¿no? Ya saben que existe la escala. Existe Wells y existe Ginebra. Muy bien. Ahora, cuando tengas un paciente con sospecha de TEP, saca tu celular y calcula la escala de Wells. Claro, pues las escalas no son para que se las memorices, son para que sepan que existen. Sabes que existe. Lo que me interesa es que sepas aplicar la aplicación, el resultado, cómo lo interpreto. Para eso sirve. En sospecha de TEP, aplico el score de Wells, el score de Ginebra. ¿Qué me da el score de Wells y o Ginebra? La probabilidad clínica, según los puntos. ¿Qué tan probable es que el cuadro sea o no sea un TEP? Mira, hay puntuación de 3 niveles, que es la que usamos, bajo, intermedio o alto, o de 2 niveles, probable e improbable. O sea, me dicen, ese gordito con varices con disnea tiene probabilidad baja, probabilidad intermedia, probabilidad alta, o probable e improbable. Tanto Wells como Ginebra. Ambos. Me hablan de qué tan probable es que el cuadro sea o no sea un TEP. ¿Para qué? Para ver qué le voy a pedir a ambas. O sea, ya saben en quién se presenta, saben la clínica y saben qué tan probable es que su cuadro sea o no sea. Entonces, estas reglas de predicción clínica Wells y Ginebra me dan puntos, ¿no? Y me dicen qué tan probable es que el cuadro sea o no sea un TEP. Y si ambas escalas indican la probabilidad de que el cuadro clínico corresponda a un TEP. Es lo que quiero que sepan, para ver qué se me voy a solicitar. Muy bien, ahora, exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares le pedirían un contexto de un TEP? Eso es lo más básico. El cuadro clínico, ¿cuál era? Disnea, dolor torácico. Aparte de, en un paciente que viene en emergencia por disnea, dolor torácico, aparte de pensar en TEP, ¿en qué otra cosa pensarías? Infarto. ¿Qué le pedirías? Electro. Muy bien. Ya, ¿cuál es la alteración más común en un TEP en el electro? O sea, le encuentras TEP, no sé, a veces el electro así. TEP. Lo más común es el electro no significativo, o sea, casi normal. La taquicardia sinusal,
taquicardia sinusal que ocurre en cualquier paciente, taquicardia sinusal, no significativa, es lo más común. Por lógica, ¿qué van a encontrar? Si tienes un trombo enclavado en la arteria pulmonar, ¿quién sufre? El ventrículo derecho. Entonces, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué cosa encontrarías? Dilatación ventricular derecha, eje desviado a la derecha, bloqueo de rama derecha, o sea, cosas derechas encontraríamos, ¿no es cierto? Ya. Pero es inespecífico. Sin embargo, hay una alteración clásica del TEP, pero rara, que es S1Q3T3. Es clásico, pero raro. Y esto me habla de disfunción ventricular derecha. Si lo encuentras, te asustas. Porque eso significa que el paciente tiene un TEP submasivo o masivo. Se encuentra en menos de 20%, 15% de los pacientes, ¿no? Entonces, porcentajes son algo, eso va a ir de acuerdo, digamos, a lo que tú leas. Entonces, S1, Q3 y T3. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos D1, acá tenemos D2, acá tenemos D3. S1, una S ancha y profunda en D1. D1, miren, una S ancha y profunda. Acuérdense que la primera ola hacia abajo es la Q, ¿no es cierto? La única hacia arriba es la R, la segunda hacia abajo es la S. Una S ancha y profunda en D1. S1, ¿qué más seguía? Q3. Ya. Normalmente tienes onda Q, sí, pero esa Q no debería ser más de un tercio de todo el QRS. Si la onda Q, que puede ser normal, es más de un tercio del QRS, es anormal. Mira, este es de 3, mira todo el QRS y mira la onda Q, es más de la mitad del QRS. Q3, S1, Q3. ¿Cuál es el otro? T3. Una T negativa en D3. T negativa en D3. S1, Q3, T3. Esa alteración no es patrón, no es lo más frecuente en el TEP, pero si lo encuentras te asustas. Está en 15%, 20% de los pacientes. Esta es S ancha en D1. Q3, T3. Me habla de disfunción ventricular derecha. Ahí tú te asustas. Si lo encuentras, te asustas porque es un paciente con TEP masivo o submasivo. Este electro lo saqué de una paciente, una abuelita con fractura de cadera que llegó a emergencia, ¿no? Con TEP. Acá tenemos otro. S1, Q3, T3. No es lo más frecuente, pero te asusta. Es signo de disfunción ventricular derecha. Entonces, electro. Paciente con dolor torácico le pide electro, ¿no? Siempre es algo básico, no básico. Es como que un diabético no tenga glucosa, ¿no? Tiene que tener un paciente electro. También tiene disney el paciente. Una disney en emergencia que tengo que pedirle siempre. Básico. En emergencia. Gases, ya, ¿qué más? Básico. Tengo por disney. Placa de tórax. ¿Tiene placa de tórax del paciente, sí o no? Ya. Muy bien. ¿Cuál es la alteración más común en la placa en el TEP? Si yo veo la placa y tengo un gordo con varices y líneas súbitas, veo la placa de así, de arranque. Las arterias pulmonares centralizadas. Aumento el... La placa no significativa, casi normal. Ustedes me digan que esta placa corresponde a un paciente que me satura 80% y viene por disnea, no, ustedes deben tener un infiltrado maldito ahí, ¿no? La cosa es que la placa la mayoría de veces va a ser anormal, pero tiene anormalidades no significativas. O sea, a veces está abdominales, algunas opacidades, tiene fusión pleural leve, cositas que no justifican. O sea, a veces el paciente es cianótico, respiratoria 30 por minuto, saturación baja, y una placa que no me señala casi nada. Es la placa no significativa, casi normal. Sin embargo, tienes que saber buscar. Porque también depende de lo que leas, los porcentajes pueden variar. De 10 a 20% de pacientes pueden tener algunas anormalidades. Por ejemplo, tenemos el signo de Westermann, que es el de acá, que es la oligoemia pulmonar, el pulmón oligoémico, oligoemia pulmonar. Oligoemia, poco irrigado. Recuerda que la rama pulmonar lo dan los vasos sanguíneos, ¿no? Si no hay irrigación, el pulmón se ve radiolúcido. ¿Cuál pulmón ven más radiolúcido, más negro? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Por qué el derecho? Porque tienes un trombazo acá que impide que los vasos sanguíneos se vean. Oligomia pulmonar, signo de Westermann.
Obviamente al inicio pasa desapercibido. Estás en emergencia apurado, placa, normal, no pasa nada. Ya cuando sabes que esté, ahí sí, no te luces. Ah, no, mira, típico, no signo de muestra, no cómo se ve acá el pulmón, no sirve, no te das cuenta. ¿Qué más tenemos? Signo de Fleischmann. Signo de Fleischmann corresponde a un engrosamiento de las arterias pulmonares. Engrosamiento de las arterias pulmonares. Y la joroba de Hampton, es la que se menciona acá también se ve, y acá también se ve, son opacidades en bases. Opacidades en bases como pirámides, como triángulos en bases. Son signos de infartos pulmonares. Son alteraciones que pocas veces tú las vas a encontrar. Entonces, factores de riesgo, dime súbito una placa que no me justifica lo que es el cuadro del paciente. Como dijeron bien, también tengo gases arteriales, ¿no? Hipoxemia, hipocapnia, gradiente anular arterial incrementada. Un examen que siempre me hablan de, en caso de TEP, es el dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la fibrinolisis. Es altamente sensible, muy sensible. Que quiere decir que todos los TEP me lo dan, pero poco específico. También se ve elevado en otras patologías. ¿Qué otras patologías? Prácticamente cualquier patología de medicina interna, ¿no? Mira, enfermedad arterial, venosa periférica, CID, preeclampsia en casos gestantes, falla cardíaca, sepsis, trauma, anemia, neoplasia, falla hepática, cualquier patología en medicina interna me lo da positivo. Que lo pide el dímero D sin cuadro clínico no tiene sentido. Sale positivo, me dice que sí puede ser. También puede ser otra cosa, pero si no sale el dímero D positivo, está ausente el dímero D, ahí prácticamente no hay descarte. Tiene alta sensibilidad, pero especificidad baja, ¿no? Por eso dicen que tiene un alto valor predictivo negativo. Quiere decir que si el dímero D está ausente, prácticamente le escapa la enfermedad. Las troponinas, como les dije, si hay isquemia del ventrículo derecho, injuria miocárdica, obviamente van a verse elevadas. Me hablan de disfunción ventricular derecha, isquemia derecha. Pero esa elevación sube y cae rápido, cae a las 40 horas. No es como en el Zika que cae a los 14 días, a lo que también pueden pedir, sobre todo para el compromiso del ventrículo derecho. Si les preguntan a ustedes cuál es el gol estándar, es un poco complicado responder eso. Lo que más se pide ahora, ¿qué cosa es? El angiotem, angiotomografía. Es un método no invasivo, muy sensible, muy específico. Con contraste, ¿no? Le pones un contraste endovenoso, pintas un ratito y miren, sin que sepas mucho, ¿no? Ves acá las arterias pulmonares con trombos metidos adentro. Ya está, TEPS. Muy sensible, muy específico, poco invasivo. Si está normal el angiotem, prácticamente excluye. Es lo que más se pide actualmente. Un examen que pedían hace mucho tiempo era la gamografía de Q. Los más antiguos se van a decir, sí, hijo, yo pedía la gamografía, es lo mejor. Pero ya no se pide mucho, se piden algunas circunstancias. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con el angiotem? El uso contraste. ¿En quién el uso contraste? Falla renal, gestantes, falla renal. Gamma. Alternativos, o sea, siempre tengo una línea de alternativa. La gamografía tiene fase de ventilación y de perfusión. En un TEP, si tienes un coágulo metido en la arteria pulmonar, ¿qué fase creen que se debe alterar? ¿La fase de ventilación o de perfusión? Por lógica, la de perfusión. Entonces, mira, acá ves fase de ventilación, el pulmón se pinta bonito. Y sin que sepas mucho de esto, fase de perfusión, evidentemente acá hay dos o más áreas que no perfuman. O sea, las lesiones van a estar en fase de perfusión, es lo que tú usas. Es una alternativa en paciente que no puede usar contraste. Si les preguntan así por el gol estándar histórico, es si es la arteriografía pulmonar, angiografía o arteriografía pulmonar. Es el gol estándar histórico. Es lo más sensible y lo más específico. Pero el problema es que es invasivo. El catéter se mete por la vena
la vena femoral, se da por la vena cava, se da por la aurícula, se da por el ventrículo, llega a la arteria pulmonar. Mira, este es el catéter. Llega a la arteria pulmonar y acá suele contraste. Se le crea contraste y me pinta con los trombitos y lo demás. El problema es que es muy invasivo. Es el estándar histórico. Tú lo pides cuando tienes duda, diagnóstico. El angiotema a veces no es concluyente, pucha, no sería. Yo le solicito eso. ¿Por qué no se puede saber actualmente cuál es mejor, o angiotema o angiografía? Porque lo público como el estándar histórico. Porque es un método invasivo, el de acá. El angiotema es no invasivo. Y hacer un ensayo clínico, someter a un paciente aleatoriamente al método invasivo y no invasivo, no es ético. Entonces no puedes compararlo. Por eso queda como el estándar histórico. Tú usas angiotema. Tengo duda por ahí, ¿no? Es concluyente y ya le pides acá. Discrepancias, ¿no es cierto? Ecocardiograma. Ecocardiograma. ¿Cuándo voy a pedir un ecocardiograma? Obviamente a todo yo le pido ecocardiograma, pero ¿cuándo lo pido antes de cualquier cosa? Cuando tengo dificultades en pedir el angiotema. Digamos, bueno, el angiotema acá, digamos, aparato está en el hospital cerca de emergencia, puedo solicitarlo. Pero en centros hospitalarios el aparato, el tomógrafo no está cerca de emergencia, está lejos de la emergencia, como en Ablati, pero no que tienen en otro lado el tomógrafo. Entonces, en un TEP con hipotensión severa o masivo, paciente medio chocado, se muere en el camino el paciente. Entonces, cuando tengo un TEP grave, muy grave, a la cabecera del paciente le pido ecocardiograma. Si tengo suerte, encuentro ahí este coágulo, ¿no? En la arteria pulmonar. Como nunca tengo suerte, en un paciente gordito, con disnea súbita, con buen ginebra muy elevado, digamos, es un TEP, ¿no? Le pido un ecocardio porque está grave a la cabecera. ¿Qué buscaré en el corazón que me diga, ah, no, sí, es TEP? Por lógica. Dilatación. ¿Dilatación de qué? Ahora Disfunción auricular derecha. Mira, entonces, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Normalmente el izquierdo debe ser más grande que el derecho, ¿no? Y acá que ves que el derecho, las cámaras derechas son más grandes que las izquierdas. O sea, buscas disfunción auricular derecha. O sea, si tengo suerte, busco el coágulo, ¿no? Como nunca tengo suerte, busco pues signos de disfunción auricular derecha. Cuando pido sobre todo el ecocardiograma, cuando el paciente está muy crítico y no puedo pedir el TEM. Entonces, ¿qué pruebas solicito primero de todas las que les he presentado? Depende de la gravedad del paciente. Hay pacientes de dos tipos, graves y no graves, ¿no? Entonces, acá tenemos sospecha de embolia pulmonar, esa es cuando sospecha, shock o hipotensión, sí, TEP de alto riesgo, ese paciente se puede morir ahí mismo. TEP de no alto riesgo, no sea morir ahí mismo, pero digamos que tienes un poquito más para pedir algunos exámenes. Hipotensión o no. TEP de alto riesgo es hipotenso. ¿Cómo se llama el TEP hipotenso? TEP masivo, ¿cierto? Masivo es porque hay muchas ramas de la arteria pulmonar que están comprometidas. Entonces, ¿qué prueba pido primero? TEP de alto riesgo, TEP con shock, hipotensión. Si tengo el TEP a la mano, le pido tomografía de frente. Si no tengo el TEP, digamos a la mano el TEP, le pido ecocardiograma. O sea, angiotem o ecocardiograma de urgencia, dependiendo de la severidad del paciente. Este paciente ya no le aplico huel, ginebra, nada. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo. Yo no voy a estar con el paciente chocado y cuando tiene no. Varices, postrado, disnea súbita, sospecha de TEP de frente, angiotem, ecocardiograma. En el paciente de no alto riesgo, o sea, el que no tiene shock, ahí se evalúa la probabilidad. ¿Y la probabilidad cómo la saco? Score de Wells o ginebra. Entonces, ¿cuáles eran las probabilidades? Baja, intermedia, alta, ¿no es cierto? Bien. Si por Wells o ginebra mi probabilidad era baja o intermedia, primero le pido un dímero D. Si el dímero D me sale positivo, recién le pido el angiotema. Si el dímero D no me sale nada, se acabó el asunto, no es TEP. Ya no es TEP. ¿Ya? Pero si por Wells o ginebra me sale probabilidad alta, ya ni siquiera le pido dímero D. De arranque le pido angiotema. Por eso, paso, contexto del paciente, cuadro clínico, probabilidad, examen yo le voy a solicitar.
Eso es lo que dice la guía, que es lo que ves acá en el hospital, que a todo el mundo le piden lípido D, ¿no es cierto? O sea, solamente a pacientes seleccionados, tienes que tener la probabilidad clínica. Ahora, ¿cómo se maneja? Ya saben en quién se presenta, sabes cómo se presenta, sabes la probabilidad clínica, sabes cómo hacer el diagnóstico, ahora cómo se maneja. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estabilidad hemodinámica. El TEP masivo chocado se maneja distinto. Las comorbilidades, por ejemplo, gestación, falla renal, y que el riesgo de sangrado, ¿no? Aunque el riesgo de sangrado igual, ¿no? Salvo que tenga muy alto riesgo de sangrado, sea un paciente pues hemofílico, ya se tomarán las otras medidas, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Puedes tener un paciente con una coagulopatía que hace un TEP, puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy un anticoagulante hemofílico? No, ¿no es cierto? Entonces es un problema. Vamos a ver. Entonces, obviamente, pues, el paciente viene con insuficiencia respiratoria, le damos oxígeno, soporte hemodinámico, está chocado, le pongo vasopresores, ¿no? Y para el contexto del TEP sí hay que darle anticoagulación. Otra opción es darle fibrinolisis, embolectomía y filtros de la vena cava, que es algo más raro que se ofrece. Anticoagulación. A un TEP se le anticoagula. Un TEP, ojo, estable, hemodinámicamente, es un TEP no masivo, un TEP de no alto riesgo, hay que anticoagular. La anticoagulación inicial debe ser parenteral, endovenosa o subcutánea, porque actúa ahí mismo, en ese momento actúa. Si lo vía oral, quizás se demore más en actuar. Y esa anticoagulación inicial debe ser mantenida por 5 días. ¿Qué opciones tenemos? Heparinas de bajo peso molecular. A la cabeza, enoxaparina de elección. La dosis es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Subcutánea no se monitoriza, me olvido del asunto. En pacientes sin shock, establece hemodinámicamente. ¿Qué opciones tenemos? Alternativas. Tengo mi primera línea de alternativas. Fondaparinux también y heparina sódica. ¿Cuál es el problema con la heparina sódica? Que para usarla requiero vía endovenosa, con bomba de infusión, con controles cada 2 a 4 horas de tiempo de tromboplastina. ¿Qué es más sencillo? ¿Enoxaparina o heparina sódica? La pongo y ya no monitorizo nada. En cambio la otra, infusión endovenosa, controles cada 2 horas, el interno ahí toda la noche con el paciente, ¿no? Esto se deja por 5 días. Ahora, ¿cuándo voy a usar sódica? Sí o sí, piña, ya, gestantes. No, gestantes no, renales. Pacientes con falla renal, considerar heparina sódica. Enoxaparina podría también usarse, pero al 50% de la dosis, un poquito más complicado. En renales, preferir usar heparina sódica. Enoxa también, pero con dosis corregidas. En gestantes no había uso enoxaparina. Gestantes sí uso definitivamente enoxaparina. Eso es lo que es la anticoagulación inicial, mantenerla por 5 días. Condiciones, ya les he dicho, falla renal, gestación, que hay que tener en cuenta. Ahora, anticoagulación a largo plazo, porque el paciente puede inicialmente, para que actúe en momentos, volviendo venosa subcutánea, pero tiene que estar con anticoagulantes por lo menos 3 a 6 meses el paciente, 3 a 6 meses, ya lo manda a casa con vía oral. ¿Qué tenemos de opciones? Antagonistas de la vitamina K, warfarina. Eso lo han hecho también en infiltración molecular. Y tenemos los nuevos anticoagulantes. Dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban. La ventaja del rivaroxaban y apixaban es que no requieren manejo inicial. Estos dos fármacos puede que no requieran anticoagulación inicial parenteral, dando inicialmente dosis altas, suficiente. ¿No? Igual, acá qué condiciones tengo que tener en cuenta para elegir uno u otro. Cuando elijo nuevos anticoagulantes, cuando elijo warfarina, es indistinto. En FA, por ejemplo, ¿qué les han dicho? Próximo macular, bueno. En pacientes con falla renal, por ejemplo, ¿qué uso? Tasa de filtración menos de 30. Warfarina sí o sí. Anticoagulantes nuevos no puedo usar. En gestante, por ejemplo, no puedo usar ninguno de estos. Ahí es enoxaparina. La gestante se da con enoxaparina a los 3 a 6 meses. No puedo usar orales. En SAF, por ejemplo, antiofolitídico, solamente warfarina, enoxiwarfarina. Los nuevos no puedo usar. Son condiciones que tengo que tener en cuenta. La duración de la anticoagulación es 3 a 6 meses. O sea, primero
Inicial para entrar y a largo plazo, por guiones. ¿Dónde actúa la warfarina? ¿Cómo actúa la warfarina? Ese es fármaco. Antagonista el TMK. ¿Qué factores miden? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. O sea, mira, los antagonistas de la vitamina K como warfarina van en 2, 7, 9, 10. Muchos factores. Es un poco impredecible el efecto del fármaco. Lo cual es un problema. El IDR se te va de la mano, interacciona con todo, con las ensaladas, con antibióticos. Es un problema. En cambio, los nuevos, como Apix, Arriba, Davi, actúan a un solo nivel, un solo factor. Por eso que la dosis es más manejable y predecible. El problema es que no pueden usarse en falla renal, de población menos de 30. Y tampoco en gestantes, y bueno, algunas otras circunstancias. Tiene sus pros y sus contras. Warfa siempre va a ser, digamos, el gol estándar. El problema es que hay que vigilarlo, interaccionar con todo. De elección, como les dije, en pacientes con falla renal no hay problema con la warfarina. Vigilando lo que es el INR 2 a 3. ¿No? Los anticoagulantes nuevos no son inferiores a la warfarina. Su problema es que no pueden usarse en renales, no pueden monitorizarse. Antídotos específicos tienen, por ejemplo, me paso la mano de la warfa, le meto vitamina K o plasma, de cabeza grave. Pero el paciente está con rivaroxaban, ponte, y por ahí se sobreanticoagula, sangre, tengo que ponerle un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Que es idarucizumab, que por el nombre nomás te das cuenta que no lo venden acá en la esquina, o sea, eso es caro, escaso, o sea, prácticamente se puede decir que no hay mucha disponibilidad de los antídotos específicos. Es bien complicado. Pro y contra, ¿no? Hay que manejarlo así. Como les he dicho, tanto rivaroxaban como apixaban se pueden dar como anticoagulación inicial a dosis altas, algunos días, y después como mantenimiento. Evitar todos ellos cuando la depuración es menos de 30. No puedes usarlos, hay usa warfarina. Paciente inestable hemodinámicamente, con shock, hipotensión, chocado, hipotenso. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Qué le ofrezco? TEP de alto riesgo, TEP masivo, chocado, que se va a morir ahí mismo. ¿Qué hago con él? Fibrinolisis, alteplas. Solo se fibrinoliza el TEP masivo, para ustedes. Por ahí van a leer que también es un masivo, ya. Eso con pinzas, depende de cada caso. ¿Ya? Pero siempre al masivo. El submasivo hay cierta controversia. Recuerda que esta alteplasa no se pone y todos felices, o sea, tiene problemas, ¿no? Puede sangrar el paciente, entonces es de riesgo también ponerle fármaco. Solamente en el TEP de alto riesgo, en el masivo. Y finalmente los filtros de la vena cava. En pacientes que por ahí puede estar contraindicada la anticoagulación, por varios motivos, por intervencionismo, un catéter por la vena femoral, por la vena cava inferior, y en la vena cava se le pone una mallita. Esta malla se le pone un filtro de la vena cava y hace que los trombos de los miembros inferiores se enclaven en esa malla y no vayan a la arteria pulmonar. Es algo extremo, raro, que se puede poner como opción terapéutica en pacientes que están contraindicadas la anticoagulación. Entonces, saben la definición de TEP, patología, saben factores de riesgo, saben la clínica, saben qué saben pedir, saben la utilidad de las escalas de Wells y Ginebra, no quiero que se la memoricen, que saben para qué sirven y saben cómo se manejan. Es como una solución que No revientan, hace que se enclaven ahí los émbolos. ¿Pero qué tal si son múltiples? ¿No podría tapar? Depende, obviamente no es 100% efectivo, ¿no es cierto? 100% efectivo. Es una malla que se coloca que hace que circule la sangre y que los émbolos se enclaven ahí. Y después se puede sacar y extraer. Claro que tiene su riesgo, ¿no? Nunca es de primera línea, son solamente en algunos casos. Pregunta. ¿Nada? ¿Claro?